Hola, en este video vamos a ver cómo se hace para saber si una función es continua o no. Para poder saber si es continua o no, tenemos que saber calcular límites, ya que de ahí viene la explicación de continuidad. Les voy a pasar a mostrar los límites que tenemos que calcular para saber si una función es continua o no. Bueno, en el ejemplo tenemos que f de x es igual a x más 1 si x es mayor a 3, o sea que es esta función si x es mayor a 3, y f de x es igual a 4 si x es menor o igual a 3. O sea que si nosotros tendríamos gráficamente de 3 para la derecha, la función va a ser x más 1, o sea una lineal, y de 3 para la izquierda, la función va a ser una constante en el número 4. Lo que vamos a hacer es calcular los límites y calcular f en el punto, ¿sí? Los límites van a ser teniendo en cuenta estos valores, ¿sí? Vamos a calcular el límite de x, tendiendo a 3 por derecha de f de x, que ahí tenemos que elegir cuál es f de x en derecha, el límite de x tendiendo a 3 por izquierda de f de x, tenemos que decidir, y f de 3. En ese caso también tenemos que decidir y nos tenemos que guiar por esto. Ahora vemos cómo se saca cada cosa. Acá tenemos los tres cálculos que vamos a hacer. Límite de x tendiendo a 3 por derecha de f de x, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué sería f de x en este caso. ¿Sí? Sería x más 1, 4. En este caso sería x más 1 porque me dice por derecha, ¿sí? Como acá tengo el mayor, cuando dice mayor es por derecha y cuando dice menor es por izquierda. Entonces en este caso acá voy a usar la función x más 1. Hago el reemplazo, x sería 3, o sea 3 más 1 me va a dar 4. En el otro caso voy a usar la otra función, voy a usar el límite de x tendido a 3 por izquierda de 4. 4 es la función, como cuando no tengo dónde reemplazar el 3, el resultado es 4. Y f de 3, como acá tengo menor o igual, ¿sí? Voy a usar esta función también, que sería hacer f de 3, bueno, como no tengo dónde reemplazar, directamente me va a dar 4, porque es una constante. Recuerden que esta constante, para cualquier valor que le demos, nos va a dar siempre 4. Entonces, como todo nos da 4, las 3 nos da 4, esta función es continua. Y acá, bueno, podemos observar gráficamente cómo están compuestas las dos funciones. La función que está en este color rosa es x más 1. Vemos que arranca en el valor 3. Bueno, que acá no se nota, pero está entre el 2 y el 4. Arranca en el valor 3 para la derecha, ¿sí? Por derecha. Y la otra función, que es 4, como ven que es una constante en y igual 4, ¿sí? Va para la izquierda. Se juntan en el punto 3 de x y en el punto 4 de y. Y como ven, en este caso podemos también observar que como ese punto está lleno, obviamente porque hicimos las cuentas, nos da que es una función continua. Gráficamente podemos ver que es continua, ¿sí? Ustedes el gráfico, si lo quisieran hacer, lo pueden hacer con una tabla de datos y después van graficando punto por punto. Yo acá directamente lo hice con un programita. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde la función no sea continua en este caso. En este caso tenemos la función g de x, donde es e a la x es igual a e a la x si x es mayor que 0, es igual a 1 si x es igual a 0, y es igual a x más 4 si x es menor que 0. Entonces lo que vamos a hacer es determinar si es continua o no, calculando los límites laterales y el valor en el punto A, que en este caso el punto A sería 0, el punto de continuidad. Vamos a hacer esos cálculos. Entonces los cálculos que tenemos que hacer son el límite de x tendiendo a 0 por derecha, de g de x por derecha sería donde la x es mayor a 0. En este caso sería la función e a la x. Y si hacemos e a la 0 nos va a dar 1.
Luego tenemos que calcular el límite de x tendiendo a 0 por izquierda de gx, que en este caso va a ser la función x más 4, porque esa es la parte de la función que le corresponde a x menor a 0. ¿Sí? Entonces, por izquierda va a ser x más 4. Entonces, si en x más 4 reemplazamos con 0 la x, nos queda 0 más 4 y el valor da 4. En este caso ya vemos que los límites laterales no coinciden, por lo tanto el límite no existe y ya vamos a ver que es una función discontinua. Igualmente vamos a calcular f de 0, que sería f en el punto, donde dice x igual 0, que nos va a dar 1, que es, como no tenemos función donde reemplazar el 0, va el valor que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que como los límites no coinciden, la función es discontinua. Bueno, y también tendríamos que saber la clasificación de las discontinuidades que tenemos acá abajo. Cuando una función es discontinua, puede ser evitable. Esto quiere decir que existe el límite, es decir, que los límites laterales coinciden, pero no coinciden con f de a, que puede existir o no. No evitable de salto finito, existen los límites laterales, pero no son iguales, o sea, no coinciden. Y no evitable de salto infinito, al menos uno de los dos límites laterales es infinito. El otro puede dar lo que sea o pueden dar los dos infinitos, pero al menos uno da infinito. Eso es todo por este video.